Bienvenidos al podcast de Metability, donde te damos herramientas útiles para que disfrutes de tu vida adulta. Yo soy Dani Mafla. Y yo soy Fabro CS. Y en este capítulo vamos a tratar ahora sí las 8 leyes de productividad para estudiantes, porque en el capítulo anterior empezamos un poco de introducción con conceptos, con el origen de esta falta de motivación de los estudiantes y con las 2 primeras leyes. Así que si quieren ver el inicio de esto, pues vayan al capítulo anterior y luego regresen a este capítulo, porque aquí vamos a ver desde la ley número 3 hasta la 8. ¿Sabe qué empezamos haciendo? Procrastinando las demás leyes. Es uno de los conceptos que vimos la vez pasada y que no vamos a volver a repetir, pero es muy importante entender antes de entrar a las leyes de la productividad para estudiantes. También algo que hay que decir sobre esto es que todas las leyes nosotros las sacamos de nuestra propia experiencia, no es de nadie más. Entonces pueden aplicarlas como no pueden aplicarlas, pero como nosotros les decimos en este podcast, pónganlo en práctica y ustedes vean después los resultados, vean si les sirven. Y antes de empezar con lo jugoso, vamos con unos testimonios que nos dejaron con la pregunta de ¿para qué estoy estudiando? Y antes de leer uno en específico, quiero mencionar un factor que había en varios testimonios, que era como que para agradar o darle el orgullo a mi familia, a mis papás. Y esta es una razón que tiene un montón de testimonios. Incluso hay algunos que dicen como que para mantener a mis abuelitos, para mantener a mis papás, porque es como esta creencia o este peso que cae sobre nosotros de que, claro, ellos nos dieron tanto y mi abuelito me crió y todo, y yo tengo que hacer esto por mi abuelito y quiero ser la primera. Creo que unos 2 testimonios decían como que es que voy a ser la primera graduada de mi familia, sí, voy a ser la primera que va a la universidad. Encima, ¿no? Yo recuerdo que a mí me dijeron eso, yo era el primer graduado de la familia de mi generación, no, de hecho de mi familia, creo, primer graduado de la universidad, y yo no me había dado cuenta hasta que me dijeron como que vas a ser el primer graduado, el primer arquitecto de la familia, es como que es verdad, ¿y? Pero ya para ese entonces no, ya me valía verga. Y bueno, aparte de eso, que sí me parece una problemática que, bueno, creo que cabe, o sea, es importante de analizar como para otra ocasión todo este peso que nos ponen las familias por hacer cosas que individualmente tal vez no queramos hacer, como incluso este tema de cuidar a nuestros padres cuando son más adultos como si fuera algo que tenemos que hacer porque somos hijos y punto. Sería otro tema para análisis, toda la presión que nos ponen en varias cosas, pero por ahora hablemos de la parte educativa. Entonces... Solo una queja, ¿no? Solo un paréntesis para quejarme. No te voy a cuidar, te estoy avisando. Al asilo, no mentira. Entonces, aquí una chica dijo que realmente estudia trabajo social, porque eso es lo que estudia, por presión. Como que le gusta, ¿Qué hace una trabajadora social? Siento que trabaja para no ganar dinero, ¿o qué hace? No tengo idea, o sea, en las películas siempre he oído como que ya viene la trabajadora social para quitarte a tu hijo, solo eso. Le quitan hijos. No sé, no ese quiero es su decir. trabajo. Entonces dice que le gusta, pero como trabajadora social no sirve. Mi meta es usar esa carrera para abrir un albergue de perritos y estudiar música, que es lo que realmente me llama la atención. Entonces son 3 pasos, ¿cacha? Estudio algo que no me gusta para poder abrir algo que me gusta, y con lo que abro esto del refugio de animalitos, pues poder estudiar lo que realmente me gusta a mis 45 años. No, mentira. Algo que he leído bastante y he visto bastante gente en mis amigos y así, es que posponen sus sueños. Dicen, más adelante, después, ya con un buen trabajo y un buen sueldo, yo voy a poder seguir mi sueño de, como por ejemplo, ser músico, ser cantante o ser artista de lo que sea. Y honestamente no funciona, porque la comodidad te gana al final y te acostumbras tanto a recibir un sueldo que salirte de eso para empezar un sueño desde cero te va a tomar mucho más trabajo. Da mucho más miedo también, porque es de valientes. Porque, o sea, no es que te decimos no lo hagas ahorita, o sea, no lo hagas después porque ahorita es el tiempo, cuando eres joven mejor hazte músico porque luego ya no. No, porque en realidad tus sueños los puedes seguir en cualquier etapa de tu vida y eso no quita que vayan a funcionar. Pero claro, ahí está este mismo autosabotaje que uno se mete, que no es que lo hace por querer, pero claro, estás tan acostumbrado. Por eso mi mami siempre me decía, no, mija, tienes que estudiar primero y luego trabajar, porque a mí me pasó que ya me acostumbré tanto a tener un sueldo, porque ya trabajaba y estudiaba, que decía como que,
¿no? Como que, ¿cuál es el punto de estudiar Ajá, si ya estoy ganando dinero? Totalmente, tu cabeza se acostumbra y es muy difícil salir de ahí. Yo lo sabía, yo recuerdo, no me acuerdo dónde leí cuando era pequeño, leí, pero decía, no pospongas lo que en realidad quieres hacer, porque no lo vas a hacer, solo tienes esta vida y no pospongas, no lo vas a hacer, te vas a acostumbrar, te vas a acomodar y luego no lo vas a querer hacer. Y llega a ser tan como, no lindo, pero tan cómodo lo usual que pesa más que la felicidad. O sea, la comodidad le gana a la felicidad y creo que esto es algo que ya mencionamos en algún capítulo y es totalmente cierto. O sea, uno está dispuesto a pasar años sin ser feliz con tal de estar cómodo. Totalmente, sí. Ahora, antes de empezar con lo jugoso, tenemos una pequeña dinámica educacional. Bueno, También no es jugoso, educacional. no es educacional. Es más para como que sepan qué clase de personas éramos nosotros en el colegio, ¿sí? Y que se relacionen también con esto, porque mírennos, ahora tenemos un podcast. Éxito, exit, como el de Open English, no mentira. Entonces, es más como que un elige quién eres, ¿no? ¿Cómo eras tú de estudiante? Entonces, la primera opción, Fabro, ¿popular o loser? Verás, yo creo que era popular, porque había losers que eran claramente losers y no estaba en ese grupo. Pero tampoco estaba, es que en mi colegio era municipal, entonces era público, y entonces había mucha gente malandra, digamos así. Entonces no había solo losers y populares, sino también había los populares que te podían apuñalar. Entonces yo no estaba en ese grupo de los populares que me podían apuñalar, pero me llevaba bien. Entonces, para que no te apuñalen. No, me llevaba bien en general. Entonces yo creo que era popular porque me conocía mucha gente. Creo que ese sería el significado, ¿no? Que te conozca mucha gente y eres amigo de muchas personas. Yo era el que no buleaba. Sí buleaba un poquito, pero no a todos. Y era amigo de los losers, y era amigo de los malandros, y era amigo de los populares. Era amigo de todo el mundo, pero estaba en mi grupito de los chistosos que no eran payasos, pero eran chistosos. Ok, el perfecto balance. Exacto, sí. era un perfecto balance. Y también era deportista, entonces por eso no me buleaban. No, tampoco era tanto, ¿no? Pero ya, pues por eso no me buleaban. ¿Y tú? ¿Tú eras popular o loser? Popular no era, porque, bueno, no sé si es que el concepto de popular era que me conocían. Creo que en el colegio llegué a ser popular, pero porque salía en las obras de teatro o cantaba. Yo era Gabriela. Y rapeaba. El rap fue lo que me llevó a mi popularidad. Fue mi vida. Sí, fue mi vida. Donde los chicos de cursos mayores eran como que me conocían y me decían yo. Y así. Pero de ahí, en cuestión como de llevarme con esa gente de que chuta me inviten a sus fiestas y poder hablar, literal, solo hablar con ellos, por ejemplo, en el bar. Puta. O sea, malísima. Entonces, no llegué a ser como loser en el plan de que hacían burla de mí o... Porque aparte siempre tuve cara de culo. Entonces la gente como que pensaba un poquito antes de hablarme, meterse conmigo en buen plan o en mal plan, simplemente lo evitaban. Entonces era la evitada. O sea, recuerdo que recién, bueno, hace unos meses tenía una amiga que yo la conocía desde el colegio, pero no estaba en mi colegio, y ella terminó conociéndole a un tipo que estaba en mi curso, así. Me acuerdo que alguna vez incluso fue mi compañero como de pupitre, y dice que... Eso existía, ¿cachas? El compañero de pupitre que te obligaban a ser amigos. Sí, y él era full buena onda. Y yo creí que también, ¿no? Y dice que él le ha dicho como que han estado hablando de si conocen a tal persona y he salido mi nombre. Y le dice, sí, la Dani Mafla. Ella era bien diferente. Era como que... Diferente. Era diferente. Olía raro, la verdad. No, olía raro. Pero era... Sí había también ese grupo de personas en las que sí había también. Sí, o sea, a mí no me tocó, pero, o sea, el Steven sí me dice que hasta en su curso había alguien que le decían la hedionda, ¿sí? Porque le olía desde las patas hasta... Yo me encontré más hombres que apestaban que mujeres. No me encontré una mujer que oliera feo. No. Pero me encontré un man que tenía un aliento terrible. Es que yo era bien honesto con eso. Y sí le dije. Y era amigo mío. Bueno, era un amigo. Porque cuando le dijiste ya dejó de ser. No, ya intentó cambiar. Por un tiempo luego volvió. Sí, capaz tenía una... No, pero lo que me refería es que sí había ese grupito de personas que era como que tenían como cara de solitarias, que no querían que nadie se les acerque. Y era respetable. No es que no querían, era respetable, pero era como que, bueno,
pero parecía. Entonces Ajá, como que ajá, todos era hacíamos semblante. grupito o nos íbamos de fiesta o hacíamos ese tipo de cosas. Pero ellas como que ni siquiera les decíamos porque se notaba que ellas no querían estar Exacto, con nosotros. creo que Entonces, eso mejor era yo. dejémosles tranquilas o un día nos van a asesinar. Capaz. Que lleguen con una ametralladora al colegio. Entonces, Que el mi colegio era siguiente. probable. No, yo tenía un compañero, no sé qué será de él, pero él decía así como que yo voy a venir y voy a todos. Y me acuerdo que como yo era así muy neutral, me dijo así como que tú me caes bien, Dani, así que a ti te mataré al último. Tú venías con camisetas de anime, ¿no? Para que no te soy otaku. No, él no era, ni siquiera era de esa ¿Por qué clase. quería matar a todo el mundo? Era buleado. Lo buleado. Ajá, era buleado. Pero todos también teníamos un compañerito que nosotros creíamos que era nuestro amigo. Hasta que un día después de que salimos del colegio, o sea, éramos del grupito, pero él era el buleado. O sea, le decíamos que sí. Era tu amigo que le buleabas. Ajá. Pero es que era muy buleable. Es que tú conocías personas que eran muy buleables. Es como que, verás, algo que les hacían buleables, y eso es un consejo para ustedes. Algo que te hace buleable es que te enojes cuando te buleen. Cuando te enojas, cuando te bulean, es mucho más divertido bulearte. Entonces, podemos seguir por el resto de la vida. Entonces, él pasaba eso, que se enojaba y nosotros seguíamos. Pero nosotros creíamos que era nuestro amigo porque estaba dentro de nuestro grupito, siempre se acercaba a donde nosotros, aunque lo buleamos. No tenía de dónde más ir. Sí, creo que sí. Y hasta que ya salimos del colegio, entramos a la universidad y quisimos contactar con él para salir un rato con el grupito que éramos de esa época, y nos dejó plantados. Es más, nos hizo irle a ver al trabajo y nosotros y nunca salió. Nos dejó plantados. Una cucharada de su propia medicina. Sí, ahora tiene una hijita. Y hablando de los buleadores, claramente en la siguiente sección de si eras buleador o el buleado, tú eras el buleador. Era buleador, sí, buleador. Qué mal. Es que era una selva. Yo recuerdo, o sea, bueno, yo me la pasaba bien, pero yo sabía que si tú... Nada que ver, no. Cuando yo comencé yo comencé en el colegio gordito. Entonces yo era gordito. A los gorditos no nos va bien en la parte de buleadores o buleados. A mí me buleaba. Había un enano, hijo de perra, que me buleaba full y me caía de la madre, pero luego terminó siendo amigo mío. Hombres. Pero era una selva. Y la cosa es que entiendas que al principio si tú no buleas o te enojas y no buleas de vuelta, terminas siendo buleado. Entonces yo entendí eso a temprana edad. Y luego me hice jugador de fútbol, entonces ya mi gordura y mis inseguridades desaparecieron un poquito, aunque no del completo. Tenemos eso también. Tenemos un montón de inseguridades por las que pueden atacarnos si nos enojamos. Pero entendí que era una selva y que tenía que también bulear a otros para no ser buleado. Y también si buleas es porque tienes inseguridades, ¿no? No, yo lo hacía por diversión. No, yo lo hacía por literalmente. Eso es peor. No lo hacía como que por malo, porque ay, no vayan a ver mis inseguridades. No, literalmente era porque nos matábamos de la risa. Eso es más grave. Como que no lo hacía por malo. Hacía por malo. Y nosotros, yo creía que no. No, había... O sea, con él había personas que se pasaban y nosotros como que les poníamos límites es a los como que se pasaban. No tanto. Es nuestro. Es nuestro, nosotros podemos bulearle. Pero había dentro de mi grupito había 2 que 3 que se pasaban. Entonces era como que ya es violencia. Ya, suficiente. Entonces yo intentaba mantenerme como que en la raya de no voy a hacerte llorar, pero tampoco voy a tratarte increíblemente bien. Sí, pero es que era un inmaduro de mierda, ¿no? Ahora ya entiendo que eso está mal, no lo haga. O sí, pero poquito. No, yo creo que no. Es divertido, también te hace fuerte, porque a mí el que me hayan buleado, al entrar al colegio, te hizo un buleador, no te hizo más fuerte. No, pero me hizo que pueda defenderme. Por ejemplo, ¿qué pasaba si yo lo tomaba como que sí? Si yo me enojaba cada vez que me hubieran buleado. O sea, algún rato me deprimía o me reprimía tanto que luego mataba a todo el mundo. Pero esos son mecanismos de defensa, ¿no? Y qué chévere que en tu caso haya sido así, pero en la mayoría de casos no funciona de esa manera. No, de hecho en la mayoría de casos funciona de esa manera, porque te digo, es una selva. Al final entiendes que tienes que comer o hacer comida. No, unos no entendemos. Pero esas son la minoría. O sea, sí, todo el grupito, todo el grupo era buleado. Yo era buleado, la gente en el grupito era buleada. Pero hay lo que tú dices, hay un tipo de molestación que es entre panas. Exacto, y hay otro que es como que de gente que no es tu amigo, no es de tu grupo. Claro, eso ya es maltrato, eso ya es bullying feo. Pero nosotros sí éramos del grupito y él pasaba con nosotros. Y entre todos nos buleábamos con nuestras cosas. Sí, eso sí. Pero la diferencia es que con él se enojaba.
O sea, él era divertido porque él no respondía, si no se enojaba. Entonces era... Claro, era un Sí. punto... Y le decíamos, cachos, no te enojes, es más divertido Porque hacerlo. yo sí les veía, incluso en el grupo de los que yo consideraba popular, como que les molestaban así, como entre ellos se molestaban, incluso las chicas que se sentaban en las piernas de los chicos era como que les molestaban con cosas un poco ya más delicadas y ellas no tenían de otra que No es que no tenían de otra, también entendían el humor. Por ejemplo, no, en pues mi podían grupo... responder, no respondieron, les decía por poco y putas y ellas Sí, es que no lo veías. En esa época no lo ves como ahora se ve muy grave, claro. Pero en esa época es como que, bueno, no sé cuál sería el bullying de putas que dicen que les decían a estas manes, pero en nuestro caso también había este tipo de chicas que eran como que más sueltas con nosotros, digamos. las que se vacilaron a todos los del grupo. Más o menos. Y los manes igual recibían bullying, pero no era tampoco tan como... Pero les bulleaban de regreso a ellas. Una que otra vez. Y a veces que son quedaditas. Sí, la mayoría, sí. No, en mi caso yo no era ni bulleada, o sea, a mí no me bulleaban tenía mucho. Cara de emputada, ¿no? Sí, o sea, a mí no me bulleaban mucho, pero yo no recuerdo nunca haber bulleado, o sea. ¿No? No, yo no recuerdo haber Yo era bulleado. amigo de las rechazadas también. O sea, Ay, yo qué me llevaba lindo, con la gente lindo, como el tú. Pablo ha sido perfecto. Sí, yo me llevaba con las chicas de... Había un grupito de chicas que igual era como que las rechazadas del grupo y me llevaba. Pero era tan... O sea, me llevaba Tan muy bueno, cool. No era... Bueno, no te digo que bulleaba gente y mala onda. Pero con estas manes me llevaba bien y ellas también eran las norias. Entonces me acolitaban full en los exámenes. Ah, claro, con cochino interés. No, y luego ya descubrí el interés. Hablando de las norias, ¿norio o vago? Yo era más bajo. ¿Sí? Sí, yo me salía de clases para ir a jugar fútbol. Me valía madres. Yo me salía, iba al recreo y ya no volvía. Ya no volvía ¿Al resto de horas? al resto de horas. ¿Y qué pasabas jugando fútbol? Sí, jugaba fútbol todo el día. Me pasaba hasta las 4 de la ¿Pero tarde. qué acaso era así. tan grande el colegio como para Sí. que no te digan eso? Sí, no, verás, es que nosotros, el colegio en el que yo estaba, de los municipales, era el mejorcito. Entonces era enorme, tenía piscina y justo atrás de las piscinas había una iglesia y al lado había canchas y así. Entonces eran las canchas que nadie veía nunca y las aulas eran al otro lado del colegio. Entonces yo me iba atrás a jugar fútbol y nadie me decía nada. Oh, no, en mi colegio no era tan grande como, o sea, sí se veía claramente si alguien estaba jugando o No. muchándose o haciendo cosas. No, por en ahí. mi colegio sí había muchos lugares para muchar. Sí, había edificios a lo loco, así que tú subías y no había nadie. Es que era municipal y gastaba mucho dinero en hacer cosas. Cosas que no se usaban. Exacto. No, ¿Tú? yo era noria. Pero Era no. noria, o sea, y era bien noria, porque realmente, o sea, hasta que conocí las redes sociales en mi vida, solo No había tenía nada algo más. que hacer, era No estudiar. había ni deporte, No. ni alguna afición, algo que te gustara dentro del colegio, algún deporte, no sé. Me algo. quisieron meter a básquet como para que me haga alta. Te vieron Como negrita y claramente estaban no de ley. funcionó. Venga, y soy malísima, o sea, yo era mala en los deportes, muy ¿En serio? mala, ¿Eres sí. mala? Y eso Era de que las que ahora haces polo. le obligaban a meterme y los del grupo, los del equipo eran como que... Ay, güey. Sí, era de esas. Sí, Era yo. Entonces, hasta que bueno, en boli era medio buena sacando nomás, pero de ahí, o sea, como reaccionando y así. Era mala, era muy mala. Sí, sí, no sé, era mala. Y era bien delicada también, así. Como que no me gustaba que me golpeen o que me toquen. Y yo también, si es que jugaba Qué fútbol y odiosa, alguien medio se me güey. acercaba, yo decía, ay, perdón, o sea, realmente no era buena para esas cosas. Entonces, no. Pero había ajedrez, ¿no? Ese tipo de cosas, o ping pong. No había. Ajedrez sí había, no me interesaba. Pero ping pong no había cosas de arte, que era lo que en todo caso a mí me gustaba mucho dibujar, pero no había nada de eso como extracurriculares ni nada, entonces no hacía nada. No había teatro tampoco, que también me hubiera gustado porque siempre salían las obras de teatro, pero no había. Oye, estoy dándome cuenta que mi colegio municipal era mejor que el Sí, tuyo. estaba muy En el mío sí cool. había teatro, Ajá. había ping pong, había ajedrez, había esas cosas después de clases. Claro, entonces. Es que era enorme también. Yo llegaba, me Había acuerdo- natación. Claro, tenían piscina, nosotros no teníamos nada. Yo me acuerdo que llegaba, veía a Brandy y el señor Bigotes y me ponía a hacer ¿Había deberes. tele? Eso No, había. me llegaba a mi casa. Ah. Veía a Brandy y el señor Bigotes y me ponía a hacer deberes, estudiaba. Me acuerdo que había una clase de sociales que nos decían que todos los días tomaban lección. Y los chicos que un poco se tenían a pensar decían, ¿cómo van a tomar lección todos los días si es que tienen que ponernos calificación a todos, no? Yo no, yo decía, si la profe dice que toma lección todos los días, pues tengo que estudiar todos los días. Sí. Así que estudiaba todos Qué los días. aburrida, niña. Sí, pero luego encontré las redes sociales como en cuarto curso y ahí se Tu fue. vida cambió. O sea, ahí solo me sirvió la inteligencia, la verdad. Porque dejé de estudiar, pero nunca me quedé con.
Sí. Siguiente, ¿artístico o numérico? Ninguno, ¿no? Bueno, yo tocaba la guitarra, entonces tenía una pequeña bandita en el colegio. Y entonces era artístico. Eras Troy Volta. Un pequeño Troy Bolton morenito. Sí, eras el Corbin Blue. Exacto, era el Corbin Blue. Sí, Yo ¿tú? era ambas. Sí, artística Sí. y numérica. Yo era muy buena en matemáticas, no, sí que bestia. Bueno, sí, era buena. No tenía problemas con los números, ni como los compuestos de química, ni nada de eso. Los tenías muy bien. Sí, química. se me hacía Yo muy lo fácil odiaba. química. Química me parecía de las Solo cosas tenías que más aprender. difíciles de la vida. Tenías que sí. saber cuánto valía cada uno. Ya. A mí me tocó Y para los demás, pasar, me tocó entregar al colegio, o sea, una sobornarles. caneca o sea. de pintura. No, me tocó darles cosas de laboratorio. Ah, ¿sí? Comprar cositas de laboratorio para que me suban la nota y no quedarme. Qué vergüenza, Fabricio. Ajá, sí, era malazo. Eso sí, a mí me gustaba la parte que no era de hacer cálculos de química. Me gustaba toda la onda de, esto, sumando esto más esto se crea esto, qué genial. Pero ahora haz eso en cálculos. Qué hijo de Solo puta, tenías qué que saber difícil cuánto esa valía madre. cada uno. Ya tenía que aprenderme cosas de física, ya tenía que aprenderme cosas de matemáticas. Y querían que ahora haga cálculos de química. Sí, Qué eso tortura quería. de mierda. No, a mí sí me gustaba. Y aparte también me gustaba dibujar desde siempre, entonces también me iba bien en dibujo técnico, porque era full fácil, porque solo era literal poner tal cosa con la regla. Hacer círculos con el compás, no sé por qué todo el mundo se quejaba. Es que bueno, no sé, en mi colegio el dibujo técnico sí llegó a ser, o sea, muy buen nivel. Veíamos perspectivas, veíamos Claro, puntos sí. de fugas, veíamos Sí, exporte de planos. Reglitas y así. Sí, pues, pero bueno, pues. yo fui arquitecto. Sí. Yo me quedé en dibujo técnico. Ahí ¿sabes? había una red flag que tenías que poner atención. Sí. Pero sí me gustaba, o sea, aunque me quedé, más me quedaba porque no asistía. O sea, más me quedaba porque me iba a jugar fútbol. Entonces yo me quedé y al final pasó. O sea, siempre me quedaba, pero pasaba todo. O sea, pasaba sin esfuerzo. Muy bien, muy bien. Ajá. El siguiente es, bueno, deportista, y puse deportista certificado médico, porque yo recuerdo en mi colegio que habían los que íbamos a educación física y hacíamos el salto alto, lo que nos decían que hagamos, y siempre habían las que iban y se sentaban porque tenían algún certificado médico. Estaban con el mes también. Ajá, pero todo el pinche año estaban con el mes. Sí, sí. O sea, no asistían. Yo como profesora de Pol, hoy en día, tuve una alumna de 40 y pico de años, casi 50, que me dijo como que, o sea, no podía ni caminar alrededor del tubo, no podía ni hacer círculos con su talón, y me dijo que ella no asistió a una sola clase de educación física porque no le gustaba el deporte, y la mamá, porque no la quería ver sufrir, siempre le mandaba certificados médicos de que ella no puede hacer Muy ejercicio. mal, que entonces es lo mismo que lo del bullying. Si Terrible. te cubres demasiado, no te enfrentas a los problemas y no aprendes. Yo era malo para los trampolines y esas madres. ¿Sí? Me daba mucho miedo. ¿Y eres bueno? Me gustaba cuando me salía, pero era malazo. O sea, era bien miedoso para esas madres. Porque yo veía como el profesor hacía y en el gimnasio nos ponían toda la cosa y toda la madre para darnos. Pero por el miedo me salía mal. Porque cuando ya no tenía miedo, ya me salía uno, lo daba 1, 2, 3 veces. Pero por el miedo la cagaba. Yo en cambio, Miedo como te digo, era cabezón. media mala en estas cosas. O sea, yo lo intentaba, no tenía miedo. Pasaba igual, intentaba caminar esa vaina, intentaba hacer esa... Pero era mala, o sea, no podía saltar bien. Lo intentaba y saltaba... O sea, era muy mala, ¿ven? Intentarlo lo intentaba, pero Qué simplemente triste. no era... Mira, de ti hubiera sido amiga. Era como, dale, Dani, dale, tú puedes. Yo quería hacer parkour. Mi sueño era hacer parkour. Yo sí sé que pero malazo. O sea, aparte que ya soy chiquita, no tenía la habilidad de saltar y ser rápida. No tenía habilidad, era muy mala. Sí, en karate me acuerdo cuando tocaba hacer polichilenas, que es literal, solo abre y cierra. Es bueno, como que así. Como saltos de tijera. Ajá. Era muy mala también, era como que no coordinaba bien, era chiste. O sea, incluso el Steven dice que yo me veo y le da chiste así cuando como o algo así, como que soy chistosa. Por eso me casé contigo. Me haces feliz la vida. Y el último, ¿enamorado o solitario? ¿Eras de los que tenías novias, parejas en el colegio o no? No, tuve mi primera pareja como en quinto curso. Pero no era del curso. Bueno, tú conoces. Pero era del colegio. No. Mi primera fue afuera. Pero tuviste No, a alguien. 15 Sí, tuviste años. una dentro del colegio, pero. Sí, después. Pero no era como de costumbre así. No. Porque Yo era yo más sí, de salir con amigos. yo sí veía. O sea, habían
Yo conozco parejas, no sé si siguen hasta ahora, pero que estuvieron por poco y todo, desde octavo de yo básica también hasta conozco, sexto curso. nunca salieron bien. Se embarazaron, pero no siguieron juntos. Algo que veía full es que las norias terminaban embarazadas primero. Eso nunca pasó en mi colegio. Mis norias sí eran bien mustias. No, por eso mismo terminaban Eran embarazadas mustias, de primero. De hecho, las más, digamos, calzón flojo, ellas eran como que las más experimentadas y las que menos probabilidades tenían de salir embarazadas, ¿cachas? En cambio, las norias, primer novio, embarazo. Primer novio, embarazo. O sea, en mi colegio, durante todos mis 6 años, solo salieron 2 embarazadas, no de mi curso, sino en general, de todos los cursos. Así que teníamos un bajo índice de embarazos. Yo tenía una, no, es que en mi colegio, no te digo que eran puro delincuente. O sea, mucha educación sexual no teníamos. Pero de mi grupito de amigos, éramos cuatro chicos. Como que fijos. De mi grupito, 2 salieron embarazados. Es el 50% de exacto. cada grupo. Es que el otro era que sí. También. ¿Era qué? No contaba. No, mentira, pero mis 2 mejores amigos del colegio salían con hijos. Jesús. Salieron con hijos. Yo no me salvé. No, yo no Era sé como qué. que tú lo tuviste, yo también, bro. Yo también. No, yo no tuve. Por si acaso. Nada. Pero sí, yo recuerdo cool eso, porque me acuerdo que los 3 al Siempre final de showers. la... No, al final antes de que pasara toda esta madre, al final del colegio era como que los 3 teníamos a las novias en el mismo curso, entonces los 3 éramos del mismo curso y salíamos, bueno, con que sí, pero él no tenía novia. Entonces salíamos del curso e bajábamos a verles a nuestras novias del otro curso. Y a embarazarlos. No, aún no, te digo, ya después, pero denso, ¿no? Qué lindo. Ahora en mi colegio hicieron un, ¿cómo se dice esto? Donde guardas guaguas. Mientras tú estás... ¿Guardería? Es guardería. ¿Guardas guaguas? En O sea, uno de hay guarderías. tantas embarazadas que Ahorita en mi hicieron una colegio valió guardería. madre. En mi época eran bien densos que hasta, creo que sí te conté, que hasta eran racistas. Yo entré por sí. mera, no sé, fallo del sistema, porque no dejaban entrar gente ni de color, ni monitos, Ni medio color. ni indígenas tampoco, o sea, entraban puro blanco y así, era bien denso. Blancos municipales. Ajá, bien densos, hasta que le votaron al director. Pero bueno, eso será historia para otro podcast. Vamos a darle con las leyes, porque hoy vinimos a hablar de productividad, no vinimos a hablar de chisme escolar. Y vamos a recordar las leyes que vimos la clase pasada. El podcast pasado. La clase pasada. Es que ya los traumas Lección. empiezan a aparecer, ¿no? La primera es la ley de la visión, y es ponte una meta más allá de tu graduación. Lo topamos, vimos que tienes que determinar tus objetivos, pensar a largo plazo, a medio y a corto. No tienes que tenerlo claro, pero por lo menos tienes que tener cierta idea de hasta dónde quieres ir y celebrar tus logros. Y la segunda, la ley de la claridad. Tener un plan, simplemente observar, mirar al monstruo a los ojos. Es más fácil verlo en chiquito que la meta más grande. Aquí dijimos una frase de no te puedes comer a un elefante de un solo bocado, pero puedes hacerlo pequeños platillos. No, apto para veganos. Exacto, no te puedes comer un brócoli gigante en tu caso. Y vamos a empezar con la ley del engranaje. La ley del engranaje. 3. Tópala, Dan. La ley del engranaje inicia con crear un sistema, por eso se llama engranaje. Y pues para crear un sistema hay pasos, hay también reglas para crear un sistema. Tiene que ser fácil, tiene que ser accesible, tiene que ser rápido, tiene que ser simple, tiene que ser mantenible, ¿no? O sea, tienes que poder hacerlo y que te dure, o no que te requiera mucho esfuerzo. Exacto. Esto va directamente relacionado con la ley de la claridad. Primero, al tener un plan, ya estás viendo las cosas desde una perspectiva mucho más amplia. Pero con la ley del engranaje, lo que queremos decirte es que tienes que crear un sistema para que ese plan se cumpla. La diferencia es que hay personas que cuando entran a ver la perspectiva amplia, intentan atacar todo de golpe. Vamos por lo más importante y luego vemos qué hacemos y luego vemos qué hacemos después. No funciona así, porque la motivación al principio es mucha y puede durarte unos meses o un mes, no, yo qué sé. Pero cuando tienes un sistema se vuelve más simple, porque ya no necesitas más que disciplina. La motivación está ahí, pero la disciplina es lo que te va a servir dentro del sistema. Y esto funciona a largo plazo. No hay un sistema y vas haciendo las cosas paso a paso y a lo que venga, no es sostenible. Y cada persona tiene su propio sistema, ¿no? Por eso aquí pusimos como que hay técnicas y hay reglas para un sistema, pero estas reglas que sean fácil, accesible, rápido y simple son aplicables a cualquiera. O sea, mi sistema y el sistema del Fabro son diferentes, pero los dos tienen que ser simples, tienen que ser accesibles, tienen que ser fáciles. Y un tercer punto como para crear un sistema que yo
personalmente recién lo estoy empezando a aplicar, es crear bloques de tiempo. ¿Qué autor de tu preferencia te dijo que crees bloques de tiempo? Este es Carl, el de Enfócate, el libro Enfócate de Carl algo, no me acuerdo. Vamos a buscarlo. Bueno, gracias a Carl nos dimos cuenta de que es mejor como que hacer estos bloques con un espacio que te permita dedicarte a un cierto tema, a una cierta tarea para enfocarte en ciertas cosas. El punto es que durante todo este bloque de tiempo tu enfoque esté dedicado a algo en específico. Y eso es algo que yo siempre decía, que en mi caso yo como trabajo, por decirlo, como con el teléfono, utilizaba cada espacito que tenga entre mis actividades, que sean otras, como para trabajar. O sea, estábamos ahí almorzando y yo medio había una pausa en el chisme y yo Confirmo. Trabajo. Exacto. Estaba ¿Me estás con mi escuchando, familia. Dani? Y sigue hablando. Y sí, Pero estoy trabajando. ¿Qué dije? Lo que dijiste. Estoy con mi familia, estaba con mi novio, estaba cualquier cosa, estaba en la peluquería, o sea, no le daba como que la dedicación ni al trabajo ni a lo que sea que estaba pasando por no hacerle estos espacios de tiempo dedicados a cada cosa. Otra de las cosas importantes en esto de crear espacios y bloques de tiempo es no poner de más. Y es justamente esto de que en cada bloque, en cada espacio diseñado para cierta actividad en específico, no metas mucho, ni siquiera de eso, peor de otras cosas, pero no metas mucho, porque si te pones un bloque de 4 horas con actividades que te llevan todo el día, obviamente no las vas a cumplir y vas a como invadir el siguiente bloque de tiempo. Y no va a estar tan claro y te vas a confundir. Y de hecho, lo que dice Dani, aparece esto de estar haciendo una cosa mientras tienes que hacer otra. Y tu cerebro no puede estar totalmente concentrado en la tarea que estás haciendo mientras estás pensando en lo que tienes que hacer después. No estás ni aquí ni estás allá. Entonces, esta es una de las claves de la ley del engranaje, crear bloques de tiempo. Ahora, haz que se sienta bien, que sea divertido incluso. Aquí va bastante de lo que dijimos antes, de hacerlo fácil, hacerlo accesible, hacerlo rápido y hacerlo simple. Hacerlo mantenible, o sea, una de las cosas que tú puedes hacer, que puedes mantener haciendo mes a mes, día tras día, es justamente algo que te hace sentir bien, algo que te entretiene, algo que te divierte, algo que no se convierte en un sacrificio, ¿no? Porque usualmente ahí es cuando viene la procrastinación. Cuando algo no necesariamente nos empapa de alegría la idea de hacerlo, entonces nos inventamos cualquier cosa para evitarlo. En cambio, si es que lo hacemos de una forma que sea divertida, que nos haga sentir llenos, que nos haga sentir bien, pues obviamente vamos a querer seguir haciéndolo. Y aquí puedo relacionarlo bastante con lo que decía Jordan Peterson de no te trates como un dictador. Negocia contigo mismo. O sea, hay cosas que en realidad sí se tienen que hacer por el bien de tu proyecto, el bien de tu trabajo, pero no te gusta hacerlas, como decía Dani. Negocia contigo mismo. Ponte recompensas o pon algo que vas a hacer después. Si acabas eso, si yo acabo esta tarea, luego voy a hacer una tarea que en realidad me gusta, o voy a darme un espacio de tiempo para descansar o para relajarme. Que se sienta bien, que se sienta divertido. Ahora, usa todas las herramientas que tengas a tu alcance, incluso las personas que tengas a tu alcance. Aquí va bastante de aprovechar los recursos que tengas, no dejarte simplemente con esto es lo que se tiene que hacer de esta manera y ahí se acaba. Esto es súper importante en esta ley y me parece, o sea, es tan importante que estuvimos a punto de hacerle su propia ley, porque muchas veces no tomamos en cuenta todas las herramientas que están a nuestro alrededor, ¿no? Y más que nada ahorita que ya cada día, o sea, son más. Las herramientas como estudiante que tenían nuestros papás no son las mismas herramientas que nosotros teníamos. Ellos siempre, o sea, yo me acuerdo que había una revista Tú o Seventeen, que venían como con cómics de chicas. Y en un cómic era como que la chica se le quejaba, ay papá, es que tengo tanta tarea que hacer, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y tengo que hacer lo otro. Y el papá era como que, ay pobre mi hija, voy a ayudarle. Iba a las bibliotecas y consultaba de este tema y del otro y llegaba como súper de noche y le decía, hija, mira, encontré esto, no puedo encontrar esto y lo otro. Y ella le decía, pa, pero yo ya acabé. Y él como que, ¿y dónde conseguiste toda la información? En internet, pa. Entonces... Sí, me acuerdo. ¿Internet va? ¿Qué? ¿Estás viejo acaso? Y claro, o sea, esas son las herramientas que... Tú empezaste con internet, yo no empecé con internet, yo tenía Encarta. Yo sí tenía internet. Yo de hecho siempre tuve como que internet y luego descubrí Encarta y había cosas en Encarta que eran mucho más fáciles de encontrar que Sí, en Google. Encarta era directamente para los estudiantes. Pero yo empecé antes de que... O sea, sí había internet, pero había ese internet que era como más exclusivo de teléfono y que si
empezaban o sea, querían hablar por teléfono, se te cortaba el Eso internet. yo oía full, o sea, yo nunca caché eso. ¿Cómo funcionaba eso? O sea, ¿Por es qué que se te cortaba? el internet estaba conectado Con la tu línea telefónica. Entonces, si alguien usaba la línea, se te iba el internet y ¡Qué viceversa. pendejada! Entonces, bueno, yo no la tenía, pero los tenían mis primos y yo recuerdo que era bien lento. Estaba cool, pero era bien lento y podías bajarte música y toda la cosa. Pero antes éramos más Pero para pacientes. descargarte una canción tenías que dejar todo el día ahí al principio. Yo empecé con Encarta e incluso con enciclopedias en mi época. Sí, o sea, yo me acuerdo que habían ciertas cositas que como uno también, prácticamente para uno el internet era nuevo y para nuestros papás también, porque no es que lo tenían, o sea, habían cosas que yo claramente hubiera podido haber encontrado en Google, pero no sabía muy bien cómo utilizar y no sabía que los numeritos de abajo eran las siguientes páginas donde también podía encontrar contenido. Creí que solo la primera página era la que Qué bonitos números, ¿qué dirás? Sí, ¿Qué bueno, será? sigamos, no mentir. Entonces sí habían ciertas cosas y ciertos conceptos que no encontraba. O sea, yo me acuerdo, había muchas cosas que no encontraba en internet y tenía que recurrir a las enciclopedias, a los libros. Y mi abuelita y mi abuelito eran profesores, entonces ellos, de la escuelita también, yo estaba en la escuelita en ese entonces me servía como que los libros que ellos tenían y así para ciertas cosas. En cambio, para otras cosas, o sea, yo me acuerdo que en mi tiempo no era suficiente el internet, ¿cachas? Ahora yo siento que hay tanta información en el internet que no Ya no fue necesita suficiente realmente. que nació ChatGPT y ahora te da haciendo todo lo que tienes que hacer. Pero creo que ahorita les está pasando lo mismo que les pasó en los inicios del internet, que es como que no cachan cómo sacarle jugo, ¿no? Todavía. Ya en el futuro Hay gente ya sabrán. enojada con la inteligencia artificial que no lo utiliza. No, yo estoy en contra de la gente que hace ensayos y cosas que deberían salir de aquí con el ChatGPT. Pero bueno, Bueno, capaz ese es solo otro estoy tema, resistiéndome. igual, ¿no? Es verdad, así como todas las abuelas que se resisten a los avances tecnológicos. Y con eso podemos terminar la ley del engranaje. Ahora, vamos con la siguiente ley. La ley del amanecer. Y aquí va directamente a que descanses. Estamos hechos para funcionar con el sol y para no funcionar con la luna. Necesitamos vitamina D de diosito. El tiempo es relativo, pero la luna y el sol tienen un ciclo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Dani? Esto me parece bastante importante porque hay muchas personas que juran y perjuran que no, que funcionan mejor en la noche, pero o sea, varias de nuestras funciones biológicas, o sea, están hechas para pensar mejor, tener más energía con el sol, con el día, con todo lo que esto nos provee. Y realmente son cosas, o sea, sí pueden ser, más que funcionan mejor en la noche, es un placebo, ¿no? Tú te creíste y en algún punto alguna idea se te ocurrió a esa hora y solito dijiste, no, aquí incluso haces mejor. mejor las cosas en la noche porque al otro día tienes que entregarlas. Entonces estás No te queda de con otra. esa presión a rendir porque mañana tienes la entrega que como hiciste desde las 10 de la noche empezaste hasta las 5 de la mañana y dices, wow, que es que sí soy bien productivo en la noche. No, eso me pasó. Es que te tocó hacer. Tú eras de las personas que eran muy productivas en la noche. Muy productivas en la noche. O sea, no sé si llegué a ese profundo análisis de que aquí funciona mejor, pero sí llegué al análisis de no sé por qué voy a repartirme un trabajo durante un mes si solo me puedo sacar la madre una madrugada. Sí, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el ¿Por qué sufrir punto? tanto tiempo? De hecho, cuando planeabas, y eso es parte de estas leyes, cuando planeabas las cosas se hacían tan fáciles. Yo me acuerdo que cuando me tocaba hacer monografías en el colegio, si los hacía repartido en días, no me acuerdo quién, creo que mi mamá me enseñó esa forma, decía, haz un poquito a diario, haz un poquito a diario, y al final terminaba haciendo un trabajo mucho mejor que mis compañeros a veces, y sin haber sufrido tanto. Totalmente, yo tengo todavía una amiga que era como que la más noria del curso de la universidad, ya hablando en la universidad, y era como que yo iba preocupada y le decía, Sarita, ¿cómo vas a hacer? O sea, ¿cómo vas a alcanzar a hacer si nos toca hacer esto y lo otro? Y ella como que, es que ya empecé haciendo esto, ya empecé haciendo lo otro, y yo ahora al día siguiente, Sarita, ¿dormiste? ¿Dormiste? Porque yo no pude dormir nada, que ella, sí. Yo, Sarita, ¿qué hora te acostaste al día siguiente? Y a las 10, así yo, sí, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Pero sí hay que hacer un montón de cosas, porque claro, yo me dormí bien todo. Es que tú eras más productiva en la noche, ¿no? Eso era lo que yo creía, exacto. A mí también me pasaba en la universidad, bueno, yo al parecer me olvidé de esta técnica del colegio, pero en la universidad a mí también me pasaba. Pero a mí me pasaba porque vivía en una casa llena de personas, entonces cuando llegaba la noche todo el mundo se iba a dormir. Silencio. Entonces yo me podía concentrar específicamente en hacer una maqueta o en hacer un render o en hacer planos
toda la noche sin ningún problema. Era más... Por razón. Pero esa era la única razón. De ahí podía haberme encerrado en mi cuarto y empezar a trabajar. Después de un tiempo empecé a entender eso. Pero ya cuando entiendes que es simplemente una mentira que te estás contando a ti mismo y que no te está ayudando porque al final, al otro día, tienes que hacer cosas. Pedazos. Es como si tuvieras un chuchaqui terrible. Y en arquitectura, a veces al otro día tienes que hacer otro trabajo. Y como estás hecho madre, te duermes toda la tarde y despiertas en la noche para volver a hacer lo mismo. Totalmente, es un ciclo y nunca se termina. 4 años de infierno, no mentira. Y yo me acuerdo, a ver, y yo me acuerdo que en mi caso yo vivía, la casa de mis papis era como que por un bosquecito, ¿no? Entonces, cada amanecer sonaban los pajaritos y así. Y venían a vestirme. Y a mí me desesperaba, o sea, en vez de que sea un amanecer como que, ay, los pajaritos suenan lindo, era como que yo estaba así trabajando y empezaba a oír los pájaros y dije, hijo, puta, ya amaneció. Y yo, no acabo, malditos pájaros, cállense. Y era así como que me triggería el sonido de los pájaros y cuando ya acabé la U, cada vez que me despertaba era como que oía los pájaros y era como... Sí, cacho. No sé si te acuerdas, pero ese sentimiento de despertarte y... que aún no, o que tenías algo que hacer importantísimo era horrible. Sí. Y eso te queda como un año más. Sí, yo me acuerdo, yo también, y yo le decía a mis papis como que ya acabé la U, no tengo que presentar nada, pero tengo esta ansiedad de que algo me olvido, de que algo me falta. Años, incluso en el colegio, en la escuela, inclusive tantos años con este peligro de al otro día tengo que entregar algo y tal vez me olvidé de algo y yo sí era de las niñas que se olvidaban la cartulina, de las niñas que se olvidaban de ese deber, que no anotaban eso porque era medio distraída. Entonces siempre era con este bichito de Dani, te estás olvidando algo, te estás olvidando algo. Sí, totalmente. A mí también me pasaba que llegabas y decías, no, Fabro, no es martes, es miércoles, ese no era el cuaderno. Jodido. Y tampoco ese era el uniforme. No me pasó, a mí me pasó. No, a mí eso. Que yo llegué en un traje de educación física y todos de parada, así de como que no es jueves. Sí les pasaba, sí tenía amigos que les pasaban, pero lo del uniforme creo que no era eso, porque tú, bueno, en mi colegio te hacían formarte los lunes o a veces de repente sí. Y tú veías todos de parada y uno de educación física decía debe estar enfermo, porque a veces los enfermos venían de educación yo me acuerdo física. Que cosas como para algún paseo o algo así, que había que firmar el permiso de tu mamá para el paseo que era el viernes y yo lo olvidaba o lo dejaba, ya le hacía firmar y llegaba el día y no me acordaba, o había que traer tanto dinero porque iban y me olvidaba y así como que estas cosas solo me pasan a mí, ¿por qué? No, pero yo tenía un plan para eso, yo metía todo en mi mochila. O sea, si algo me olvido, ahí debe estar. Y mentira, no, pero era estúpidamente terrible porque cargabas como 20 libros en la maleta. Yo creo que por eso me hice jorobada también. O sea, yo me acuerdo que tenía una maleta Toto para que no se pudra. Y era, o sea, yo andaba así y yo tenía que caminar a la casa porque... Y vivía en Cuesta, no mentira, sí, qué bestia. Y yo, o sea, y mi papá me ayudaba a cargar y me decía, Dani, esto está muy pesado. Y yo decía, pero es eso, me olvido de cosas. Sí, es verdad. Ahora ya, incluso creo que hay colegios que te aceptan que notes cosas en tablet o celulares. Pero ¿sí? Antes me imagino, no, ya debería ser así. Ya debería, ya, sí. Ya estamos. Entonces, esa es la ley del amanecer. Aquí pusimos prioriza tus actividades y determina tu roca. Es parte de lo que podrías hacer ni bien te levantas, porque hay estudios que dicen que nosotros somos más productivos a partir de las 10 de la mañana. No tan temprano ni tan tarde, pero a las 10 de la mañana estamos muy bien. Y ahí podrías poner las cosas que más importancia tienen. Y esto de la roca, yo siempre le digo a la Dani, ya es cansón, esto de lo esencial. Esto, no es cansón, Pablo, dilo nomás otra vez. Hablamos de que cuál es lo más importante, qué es lo más importante en el día. Eso que incluso si no haces nada en el día haciendo esa única cosa, lo esencial, lo único, como decía Gary Keller, si haces eso, es un día productivo, o es un día que vale la pena tener. Pero si no lo haces, como que lo perdiste. Que lo determines, una cosa en el día que pueda cambiar. Y no importante para tu trabajo, para tus estudios, sino importante para tú y tu proyecto y tu vida. Determina tu roca y prioriza tus actividades y ponlas en las mañanas. Y según la ley del amanecer, si ya determinaste tu roca, pues mejor ponerla en la mañana, que te libres de eso, que ya sientas que el día está productivo. Y lo peor es que cuando uno ya hace una actividad productiva, no sé si les pasa a todos, pero yo digo, o sea, estoy lista como para seguir haciendo. Es como cuando vas al gimnasio o haces ejercicio en la mañana. Te prende la serotonina. Bien, lo hice algo y ahora voy con todo. O a mí me pasaba que, en cambio, yo corría, yo solo corro, hay días que solo corro, entonces venía de correr y me daba sueño.
¿Cómo que no se despertaba nada en mí? ¿Cómo que no me da más energía? Decía Es que miércoles. creo que es eso de los músculos, ¿no? Entonces cuando haces como entrenamiento Sí, ahí sí se te es prende verdad. ni sé qué cosa hormonal o algo que yo no cacho muy bien. Sí, cacho. Pero, y es así, porque yo me acuerdo que hay días que voy con un mal ánimo al gimnasio y digo, chuta, creo que mejor será no hacer. Entonces me pongo a hacer y ya a la mitad de la rutina, como en el tercer set, en el tercer ejercicio, así a la mitad Sí, del hace set, 3 horas. algo y se media. prende así. A la hora y media de hacer es como que digo, ya, estoy mejor. No, te juro, bueno, no a la hora y media, pero tipo unos 40 minutos, te juro. O sea, unos 40, ahí algo se enciende y digo, ya Ya lo voy ahorita a ya probar, estoy bien, lo voy ya a estoy probar, bien. lo voy a probar. Entonces, es la ley del amanecer. Vamos con la siguiente ley y es la ley 5. Nike o Just Nike. Do It o Nike, Just Do It. Y es simplemente empieza. Aquí hay algo que queremos decirles previo para que tengan un poquito de contexto. Es la lucha contra la procrastinación. O sea, algo que todos los seres humanos creo que lo hacemos, unos tal vez más que otros o unos lo fingen mejor que otros, es que estamos en la constante lucha con no intentar no procrastinar. Y algo que me gustó que dijo el Fabro, que le dijo a algún autor, no, mentira, es esto de que no puedes negociar con la procrastinación. Así como dirían, aquí no negociamos con terroristas. Exacto. ¿Quién dijo eso? Negociamos con Bukele. la- Creo. No negociamos con No, terroristas. fue en una película, sí. El avión No sé. presidencial. Bueno, pero en cualquier lugar, los Pero terroristas tienen es razón. igual a la procrastinación. Y Exacto, no negociamos. totalmente. Y aquí algo que tienen que tener en cuenta es que, como dice Dan, no negocies. Y es que mientras más piensas, más dudas. En el pensar está esa parte de empezar ¿Será que a hago? responderte, ¿Será que no hago? a pensar sobre por qué debería ser, por qué no debería ser, los pros y los contras. Mientras más piensas, más dudas, aparecen más pensamientos. Mientras más dudas, menos actúas. Mientras menos actúas, menos confianza tienes. Y mientras menos confianza tienes, más piensas. Y hay dudas Y otra se vez. repite. Y se repite el ciclo. Más piensas, más dudas y toda la Y cosa. esto, un ejemplo Y clarito la de momento, esto. Si la pensaste, la cagaste. Esto es un ejemplo clarito de cuando, por ejemplo, te quieres lanzar de la resbaladera súper larga de Mr. Joy. exacto. Cuando te quieres lanzar del bungee jumping, cuando te dices, sí, ya, ese momento en el que dices, me animo a hacer tal cosa en la montaña rusa, y cuando hubo fila, ¿no? Porque hay veces que hay fila en la montaña rusa. En la fila es cuando tú dijiste, no lo voy a hacer. No. Porque hubo este espacio de espera donde ya sobrepensaste. Es justamente lo mismo, no sé si llega a ser como que el mismo miedo que compartes cuando vas a hacer algo que si lo piensas te da miedo y te da inseguridades y ya te pones a pensar que te vas a morir y todas las cosas y a quién vas a dejar tu casa y todo eso, ¿no? O sea, es lo mismo pero con la procrastinación. Ese rato, o sea, a mí me pasa, todavía lucho mucho con ella y es como que estoy diciendo, y negocio con ella. ¿Qué es negociar, no? Estoy viendo un video y digo ya, veo videos Sí, hasta negocias las 8:25 A mí también me pasa. y luego pasa, ya son las 8:40. Bueno, hasta las 8:45 y así. Sí, quiero redondear, ya me pasé, ya es 8:33, ya mejor a las 8:45, Ajá. a mí también me pasa lo mismo. En cambio, cuando empiezas ya de una, o sea, y a mí me parece, a mí me pasa, ¿no? Yo empiezo a editar los videos del trabajo, empiezo a editar uno y me da como ganas de seguir editando los demás. En cambio, si no empiezo, puedo pasar horas sin hacer nada. Yo de uso eso. una técnica del 3-2-1 y esto lo aplico para levantarme, lo aplico para empezar a hacer cosas y es que ya tengo que hacer algo y ya empiezo a darme cuenta que estoy negociando con la procrastinación y solo digo 3-2-1 y me levanto. Ya intento no pensar en nada, ya me puse a hacer. Me acordé de algo que ahorita lo estoy comparando con el 3-2-1. Es algo muy chistoso y medio vergonzoso. Pero bueno, usualmente tú no has de saber eso, pero cuando te hacen la depilación con cera, No. es como que, no sé, en el bigote o en las cejas te ponen la cera y no te dicen, a ver, te voy a hacer en 3, 2, 1 y te jalan, te hacen en el 2. ¿Ah, sí? Como para que no sientas el impacto porque tú estás esperando hasta el 3. Ah, mira, tú. Voy a cambiar la Ajá. técnica. 3-2, no, yo lo esperaba. Entonces yo me acuerdo que en pandemia cuando yo me hacía a mí misma, no me podía engañar, ¿no? Exacto. Pero, o sea, intentaba 3, 2, 7. ¿no? Que mi mano sea como que otro ente y mi cabeza sea otro. Le bofetea. Y yo misma era como que... Intentaba Maldita. como engañarme para no estar pensando, porque claro, si es que en mis manos está el dolor que yo sé que voy a sufrir y que yo misma me voy a causar depilándome, tenía que como engañarme yo misma y hacerlo como que en algún espasmo muscular así. De repente le dabas
Otra personalidad. Ajá, te juro. Mi hermana se llamaba Juanita en esa época. Fue Juanita, no fui yo la que nos hizo doler. Muy bien. La siguiente ley es la ley del enfoque y esta va directamente en contra del multitasking. Y es que esto lo escuchamos un montón, de hecho incluso hay gente que se atribuye al multitasking como una... Algo bueno. Sí, como una característica, un adjetivo positivo al momento de presentarse en un trabajo, simplemente de hablar sobre ellos y parte de su personalidad. Es que yo soy full multitasking. Es que yo hago una cosa y a la vez hago otra. Y tú sabes, yo puedo resolver un montón de problemas y todo. A la vez. A la vez. Está comprobado que tu atención es limitada, y que mientras más dispersa es tu atención, menos poder tiene, es decir, menos concentración y menos capacidad de trabajo tienes. Entonces, si tú te acostumbras a dispersar tu atención todo el tiempo, es muy poco probable que hagas cosas de calidad o que des tu máximo potencial a tareas que podrías hacerla mucho más rápido y mucho más fácil. Aquí pusimos la atención es débil, pero no débil porque en general la atención sea algo que caiga pronto, sino que débil en el aspecto como la carne es débil, que si es que hay una tentacioncita por ahí, puede caer de una, ¿no? Entonces esto es súper importante en cuestión del enfoque. Si es que tú le estás dando chance a tu atención con el multitasking de que, mira, mírate este problema mientras miras esta serie, mientras comes, mientras editas, mientras hablas por teléfono, mientras te leen el tarot y te hacen las uñas. Obviamente, ¿cómo me pasa? ¿Cómo vas a poner toda tu atención? ¿Cómo alguno de los productos de lo que estás haciendo va a salir completamente bien? Exacto. Es prácticamente ¿Cómo vas a leer imposible. el tarot mientras te pintas los uñas? ¿Estás loco? ¿Estás loco acaso? Estás tentando a que tu atención se pierda, sea débil. Exacto. O sea, puede estar en todos lados al mismo tiempo, pero no va a estar el 100%. Aquí va a estar el 10%, por acá va a estar el 20%, en el tarot va a estar el 33%, por acá va a estar el 15%. Tarot, no sé cómo empezamos eso. Hay una frase que me gusta mucho y dice, donde pones tu atención, pones tu energía y eso crece o se expande. Ahora piénsalo, si esto es como ley, donde pones tu atención, pones tu energía. Si tú tienes una atención muy débil, le estás poniendo muy poca energía a las cosas que a veces de verdad quieres que se cumplan o de verdad quieres hacer y no se van a cumplir o no las vas a completar porque tu atención, al ser débil, no rellena el trabajo que se necesita para que eso se cumpla. Y esto es algo que tenemos que luchar mucho más el día de hoy. La atención de la gente está muy dispersa gracias a las redes sociales. Y es que estamos hablando de una cosa y de repente nos vamos a otra. O estamos viendo un tema y de repente nos vamos a otra. En TikTok se ve muy claramente. Estamos viendo un video de algo triste, llorando, y en el siguiente video nos estamos matando de la risa. No sé si les Esto pasa, debilita tu atención. No sé si les pasa así en TikTok, pero mientras ves un video que te interesa, hay como... Bueno, a mí me pasa y no sé si alguien ha hablado de esto antes o si es un solo tema mental. No, mentira. Pues sí. Y siento esta necesidad como que de ver el siguiente, pero sin querer perderme esto. Es como que, ay, como quisiera ver los dos al mismo tiempo. Sí, a mí también me pasa. Sí, a mí también me pasa. Tengo estas ganas de pasarle porque quiero seguir aprendiendo lo que él dice, pero ya también. Pero ahorita ya no, ya quiero aprender esto. Entonces rapidísimo. los guardas y bueno, ahora ya hay la herramienta de que puedes poner en por 2 o por 1.5 también los videos de TikTok y para mí fue como que, wow. Porque tengo como esta ansiedad de terminar algo rápido para ver lo siguiente porque mi atención es así de débil. Yo, por ejemplo, he evitado con todas mis fuerzas caer en el 1.5 y en el 2. Algo porque no, yo recuerdo, yo tengo una frasecita guardada en mi cabeza de mientras más inteligente eres, más lento lees. Y es que si quieres que algo se te quede, en realidad tienes que prestarle atención. Palabra Entonces, por palabra. prestarle atención realmente. Y cuando tú pones, yo he escuchado esto a mucha gente que dice, no, es que yo escucho los podcasts a 2x. Yo a veces, o sea, literalmente, si yo no leo el libro, no entiendo. Ya, bueno, estos manes que le escuchan a 2x, supongo que son unos cracks porque entienden todo. Sí son, ¿no? Yo leo y a veces no entiendo y a veces tengo que regresar a la página para leer de vuelta y entender. Ahora, si voy a 2x, no sé, bueno, mi cerebro aún no está a su nivel. Yo le decía a mi papi los libros que me tenía que leer en la universidad, que me ponga como que en audiobook, pero que no le ponga lento, que le ponga en 1.5 o 2.5 y eso yo leía en el bus. Y claro, habían veces que me dispersaba y tenía que regresar, pero, o sea, algo, y es eso, algo que... Algo quedaba. Sí, y eso no es lo que queremos, ¿no? Cuando queremos aprender algo, o sea, algo me quedó de 100 días. Y más que nada, incluso no es que te quede algo, sino que lo entiendas de verdad, sino que lo comprendas. Y es que a veces solamente porque lo viste rápido,
ese algo que se te quedó fueron unas 3 líneas, pero en realidad todo el contexto, el concepto y lo que realmente Se quería perdió. decir el autor se perdió. Y no lo viste porque simplemente estabas distraído o estabas haciendo la daña. Como Estás en carrera. un Dani, un 2X. 2x2. Por dos, totalmente. Eso es importante. Ahora, la séptima, la ley de la pausa. Ten descansos apropiados para recargarte, descansos de calidad, no procrastinando, no juegos, no redes sociales, descanso de verdad. ¿Qué es el descanso de verdad, Dan? Es como una recarga, ¿no? O sea, es literalmente como cuando el celular ya no puede ser utilizado y necesitas conectarle y dejarle en paz para que se cargue todo su barrita verde. No vale estar jugando mientras está cargando el celular, Ajá. está comprobado que se daña. Ajá, Y entonces tú también. es justamente eso, o sea, no desconectar, bueno, en cuestión del celular sería conectarlo al cargador y No vamos. nosotros seríamos desconectarnos. Distracción. Porque claro, o sea, un descanso donde tú estás viendo TikTok, tu cerebro sigue ahí como que trabajando, ¿no? Un descanso donde vas a ver la tele, o sea, un descanso de calidad es prácticamente, o sea, una forma de descansar también es meditar. Desconectarse, ajá, meditar. Vi también un TikTok, una imagen, no me acuerdo, que decía que en Lo vi una en posición de yoga en específica, que era como que, pues, bueno, hay una postura de yoga que se llama bebé, pero era parecida a la del bebé, que es como que si descansas en esa posición por tantos minutos, como que equivale a tanto de descanso, pero son estas pequeñas técnicas donde en serio te obligan a desconectarte, porque estás ponte en esa posición, suelo, pues, con el teléfono, no puedes. Es verdad, el descanso de calidad es totalmente dejarle a tu cerebro descansar, y mientras estás viendo redes sociales, tu cerebro está activándose, está percibiendo ciertos estímulos que hacen que se mantenga trabajando, incluso cuando es divertido. El descanso de verdad. No sabes lo importante y lo redituable que es darte un rato de descanso cuando en realidad te estás sintiendo cansado. Porque esas energías que vas a ganar descansando, realmente, te estoy hablando de agarrar tu mantita y meterte en la cama sin estar viendo tele o ni estar viendo ninguna serie, ese descanso te va a dar la energía suficiente para terminar tus actividades después. De otra forma, simplemente estás distrayéndote y no estás descansando. No es descanso, es distracción. Y un tip importante como para los que están como muy con presión de algo del estudio, del trabajo, yo personalmente lo recomendaría como que tomarse antes porque pueden estar muriéndose el sueño, ¿no? Pero tómense este tiempo de meditar o de respirar un ratito antes, porque a mí me pasaba que yo estaba ahí ofuscada con algo que no me salía de la carrera, iba a dormir y me dormía porque estaba agotada, o sea, realmente me cerraba los ojos o me quedaba dormida en la computadora, pero hasta soñaba en el trabajo, en el deber, soñaba en el proyecto, y ese no es el punto del descanso. Entonces mi mente seguía activa pese a que mi cuerpo ya no daba más, o sea, mi cuerpo se durmió, pero mi mente seguía pensando en lo mismo, no estaba descansando igual. Entonces en esos momentos donde la presión es tan intensa que tu mente sigue trabajando pese a que tu cuerpo pida un descanso y literalmente se apague y haga que te duermas en el escritorio, importante tomarte ese tiempo de despejarte de la idea, despejarte del estudio. Puede ser, el Fabro nos dijo como que le gusta caminar, como para despejarse de este ambiente en el que está todo presionado, y ahí sí irte a dormir. Hay una frase en latín que dice solvum ambulantum, que dice que lo resuelves caminando. Y esto va de filósofos que hablaban sobre que la mente, mientras tú estás en movimiento, trabaja mucho mejor. Y a mí me sirve, mucho más cuando tengo un problema. E incluso antes de aprender sobre este tipo de términos, cuando tenía problemas familiares o tenía problemas en el colegio, así, para mí era largarme a caminar al parque o largarme a caminar por mi barrio y así, para resolver o dispersarme un poco más. Y ya ahí venía más limpio, venía más relajado. Todas esas ideas que estás creando metido en tu habitación, rodeado del mismo entorno, de los mismos problemas, se van un poquito porque estás dándole otro tipo de entorno, otro tipo de estímulos a tu cerebro, y eso da nuevas respuestas, te entrega nuevas herramientas para resolver tus problemas. A mí me sirve. Y otra cosa que vimos aquí es darte una lista de cosas que te dan energía versus cosas que te quitan energía. Y esto es autoconocimiento. Claro, esto es súper personal. Cada uno sabe qué actividades, incluso qué personas. O sea, porque hay gente con la que uno conversa y termina agotado, también puta, la vida es una mierda. Y hay gente que te llena de energía. Entonces, conocerse a uno mismo, conocer a las personas que te rodean, a ciertas actividades, incluso ciertas comidas. Porque
si es que tú ya te empiezas a poner un poquito consciente con lo que te hace sentir cada estímulo o cada cosa que tú haces o comes o ingieres, tú sabes que hay ciertas comidas que de una te hacen sentir como, vamos a mimir, y hay otras comidas que es como que, vamos, aquí sigo, así. Exacto. Entonces, y las tú haces bebidas tu lista. energéticas no, esas no son la respuesta. No, te van a dar una taquicardia luego si sigues tomando esas bebidas energéticas. Exacto, aquí es conocerte. ¿Qué cosas te dan energías a ti? ¿Qué dirías que pones en la lista de cosas que te dan energía? Yo creo que comer. Yo creo que la fritada. La fritada, no, mentira. O sea, comer hasta cierto punto, ¿no? Porque yo soy una persona que, o sea, sí. No, bueno, no sé si tengo un límite, pero soy como un barril sin fondo, pero sé que hay como cierta cantidad de comida que me deja como una recarga y puedo seguir y puedo, incluso, o sea, hay ciertos desayunos, por ejemplo, que yo consumo y a la media hora puedo ir a entrenar porque no estoy como llenísima. En cambio, hay otras comidas que apenas acabo, por ejemplo, un all you can eat de sushi me noquea, o un verde, me como un tigrillo, me noquea. Yo sé que no voy pesado, a... yo sé que no voy a poder hacer nada el resto del día. Incluso las papas, ese tipo de cosas te llenan y te... ¿Pero qué te da energía entonces? Yo creo que sería como que... ¿Qué te da energía el sushi? O sea, mucha proteína sin carbohidratos. O sea, yo siento que los carbohidratos me bajan, la verdad. ¿Sí? O sea, si me como un pancito o algo, siento que de una ya... mimir. En cambio, y nada de dulce. Bueno, o si es dulce, como que sea fruta. O sea, una buena carne, bastante proteína, y una ensalada o fruta picadita, huevitos también, o sea, algo que sea proteína y algo fresco. Me gustan mucho las cosas frescas. Por ejemplo, también cuando como sushi, siento que o sea, y obviamente llenan más los empanizados, los que están fritos, pero a mí me gustan, o sea, siento que como que algo en mi corazón con las ensaladas y las cosas frescas me hace sentir mejor, así. Y no sé si es solo porque hay que las ensaladas son buenas y bla, bla, bla. No, en realidad sí te hacen bien, ¿no? Pero me hacen sentir mejor y me hacen sentir como que puedo hacer cosas, soy una boss bitch y puedo seguir con mi vida. Y bueno, tomar agua también, me gusta tomar agua. Oír un track de Rocky, no mentir. Realmente hay como Rocky 6 creo que es, o cuando él le habla a su hijo. Me acuerdo que cuando estaba en el gimnasio había un soundtrack que era como que con la canción de él, pero había una parte donde solo hablaba Rocky y le decía, hijo, tú eres esto, tú eres mejor, hijo, yo te sostenía en esta mano. Gimnasio, a mí me encanta ese discurso que le encuentran en el callejón y el man le dice como que papá no lo hagas porque me vas a quedar mal. Yo escuché en el gimnasio eso. Bueno, le dice papá no me hagas quedar mal y toda la cosa, y Rocky le dice como bueno, si yo no quiero lastimarte, pero me estás echando la culpa. Exacto. Y eso no está bien y solo los perdedores lo hacen. Yo también me escuchaba eso. Yo lo escuchaba cuando ya no daba haciendo los trabajos de taller, ahí me ponía mi listita de motivación. Ajá. También la parte que le dice el entrenador a Rocky, hazlo, hijo de puta. No, esa no ¿Te acuerdas de eso? No, ¿y cuál es? En la Rocky 1 creo que es. Es que yo he visto partes de... Eso sí. Creo que ninguna me vi entera, pero la primera vez que estuve en un gimnasio y de la nada, de la música normal, empiezo a oír a Rocky hablar y le puse atención y dije... ¡Qué hijo de madre! Y de ahí seguía como y ese discurso lo hizo él, ¿cachai? ¿Sí? El man escribió ese discurso. ¿Cómo se llama? Stallone, bien. Sí, un crack. A mí me sirve para lista de cosas que me dan energías específicamente, más que comida, porque creo que me alimento bien, pero más que comida es en ese caso, en alimentos, si yo me alimentara a tus porciones, valgo madres, porque yo si como mucho... Yo me valgo, o sea, me da sueño. Pero el azúcar métele duro. Ponte el café me despierta. 5 cucharadas de azúcar se mete el señor. 3. ¿Ya le bajaste? No, siempre sí 3. Mentiroso. Es que las cucharadas del carro son más chiquitas. Las 3 son normales. Pero sí me meto 3 cucharadas. ¿Cuántos cafés? Azúcar. Unos 2 al día mínimo. Esos son 6 cucharaditas mínimas. Pero ponte, yo no como postres, yo no como dulces, yo tampoco tomo coca, no como dulces, no como nada de otra cosa que no sea azúcar en mi café. Que no sea azúcar puro. Exacto. Y incluso el azúcar que tomas tiene stevia, ¿cachai? Entonces intento que no sea tan duro. Sí, porque antes pedías el blanco. Sí. Ya, muy bien, has cambiado. Bueno, después de criticarme, lo que me da energía realmente es la música. A mí me da mucha energía la música. Yo tengo listas y listas de música y todas son como que esto es para esto es para lo otro, esto es para previo a una conferencia, previo a un taller, esto es lo que me escucho, incluso previo a partidos, tengo mis listas de música que me activan.
Yo me acuerdo que, o sea, yo no suelo escuchar música, no, para nada, así. Sí, los jóvenes de hoy no lo hacen. No, ¿cachai? no sé, ¿no? Mis primos, ninguno tiene gustos musicales. Les pregunto como, ¿qué escuchan? No sé, nada. Sí, yo tampoco. ¿Qué les gusta? No, no. Pero, o sea, sé que cuando quiero hacer algo, tengo igual ciertos tracks. Por ejemplo, Enemy de Imagine Dragons, la que salió en esa serie chévere. No sé, pero conozco la canción. Bueno, es muy buena. Y eso es como que, yo sé, si es que me estoy sintiendo mal o en el gimnasio estoy como que a punto de desfallecer y digo, ya no quiero ser, digo, esa, me voy a poner esa. Porque sé que me va a dar algo, mueve en mi cabecita y funciona y me prende algo. A mí también me sirve mucho energía, o sea, me da mucha energía el aprender cosas o leer cosas. Me da como que un boost. Por eso en la mañana yo empiezo leyendo, porque el resto del día es como que lo tengo en la cabeza y es como que cumplo algo que no sé, me le impulsa a mi cerebro, es como que lo activa. Eso. Ahora, ¿qué cosas te quitan energía? ¿Qué dirías que...? Bueno, tú dijiste que la comida, los carbohidratos y el azúcar. Sí, o sea, yo siento que... O no sé si también eso es aprendido, porque la gente... No, creo que está comprobado que el azúcar te da... O sea, baja hace lo del pico de insulina y toda la vaina, ¿no? Entonces, o sea, sí, y cuando como mucho, por ejemplo, mucha salchipapa, porque yo puedo comer hasta cierto punto y paso de ese punto y no es que me lleno, pero siento que en serio me debilita. Es eso, o sea, yo me acuerdo que... Es tu kriptonita, no, está bien, es para el alma, eso va directo al corazón. ¿Por qué lo nombraste? Entonces, ¿qué? Mucha salchipapa. Mucha papa. ¿Cuánto dirías que es mucho? ¿Unos 2 platitos ya es mucho? No. ¿O un platito bien puesto? Unos 3 platitos. 3 platitos. Ponte, yo tengo cuando voy a Tuntaki, que es donde yo soy, mi tía tiene un local de comida rápida. Es que la vida me pone en esas situaciones. Sí, no fue mi culpa. Entonces yo siempre tengo sueño, o sea, yo siento que siempre tengo sueño cuando voy allá. Porque desayuno y yo nunca como pan. Y mi abuelita siempre compra cachos. Y los cachos sí me gustan, entonces me como mi cacho. Ya, en el desayuno. Luego en el almuerzo, a veces comemos tortillas o fritadas o algo que tiene mucho arroz. No suelo comer arroz, no suelo comer papas. Y como la papa, como el arroz. Y luego va a la merienda y mi tía trae que el lomo con papas, que la salchipapa, que la hamburguesa con papas. Entonces, ¿cachas? Es full carbohidrato. Y todo el tiempo y yo digo, o sea, lo único que es diferente a mi dieta normal, porque igual como bastante, es los carbohidratos. Es los carbohidratos y las cosas como muy fritas también, porque yo no frío mucho las cosas. Entonces, yo digo, es eso, o sea, yo paso con el sueño allá. Entonces, a mí me gusta el café. O sea, dependería bastante de la comida, entonces, lo que te quita y lo que te da energía en tu vida. Sí, o sea, estoy intentando pensar algo más que me quite energía. Y no se me ocurre. Yo he notado en mi experiencia, a mí lo que me quita energía a veces es problemas familiares o personales, ¿cachas? Porque a veces como que es verdad, sí, entro como que mucho entusiasmo, pero de repente algo pasa en mi familia o con algún amigo y eso me baja la energía, pero me doy cuenta y me pongo mis claro, sí, cierto. Yo también cuando medio me peleo con cierta persona, no, y claro, es que te bajonea, o sea, sí, es como que dices, estás tranquilo, tienes que seguir haciendo tu vida, pero yo me acuerdo una época en la que estuve en la universidad y mis papis tuvieron una pelea fuerte, así, y cuando mis papis se pelea, o sea, mi papi como que no hace mucho al respecto y mi mami se enoja a veces, así, pueden pasar meses, ¿no? ¿Sí? Entonces yo me acuerdo una época que no me acuerdo ni por qué se pelearon, pero estuvieron como sin hablarse, como un tiempazo. Y ahora sí como que me acuerdo que estaba en la universidad. Dani, dile a tu padre que me pase la sal. No, ni eso. Y no quería, hacía lo posible como para no ir a la casa, ¿no? Sí, y era claro, como que, me acuerdo que incluso cansándome en la universidad, cansándome en las clases, era mejor que ir a la casa, porque en la casa me sentía decaída, era como que, ay, no, ya tengo que ir a la casa. Y es así, o sea, me imagino, igual, los niños, los adolescentes que tienen el hogar, que no es un lugar que te llena de energía o que te recarga, que literalmente es el lugar donde vas a recargarte, a descansar. Debería. Llegas y es como que te quita lo poco de energía que ya tenías durante el día, que estudiaste, que fuiste acá, que cogiste el bus, que hiciste esto y lo otro, te mata. Es verdad. Coger el transporte público también. También te mata. Ser pobre te mata. No, también me quitaba mucha energía. Porque, o sea, ya sí, yo también llegabas y no, eso que no manejas auto, o sea, que estás yendo a tu casa en bus y alguien te está llevando. Es que es peor, pues cuando, bueno, manejar también te cansa y todo, pero en bus te haces el doble de tiempo, por ejemplo. Tienes que, ponte para venir acá, cuando no tengo quien me traiga,
tengo No que pasa ir nunca. a una estación, luego tengo que ir a 2 la veces Marín, ha pasado. y luego tengo que ir, o sea, se me va toda la vida y solo saber que 3 horas voy a tener que estar en buses ya me quita así. A mí me pasaba, como soy del Valle, todo me quedaba lejos. Y mi colegio era 1 hora de distancia, la universidad 1 hora y media, 1 hora y cuarto. Lo que yo hacía era que mezclaba cosas. Las cosas que me daban energía y, por ejemplo, ir en bus totalmente me quitaba la energía. Entonces yo iba leyendo Decía que iba a cosas. dormir. Y exacto, a veces ibas dormido y llegabas y tenías igual más estabas sueños. cansado. Entonces iba leyendo algo o iba escuchando algo interesante para que no me quite energía. Sí, es verdad, y ver una serie mientras, bueno, con la delincuencia tal vez no sea un Sí, buen no tip. creo que sea un tip. Ve una serie mientras estés en el bingo. Pero yo me acuerdo que sí veía una serie cuando iba en el Qatar o algo así. No me robaban en ese entonces, pero llegaba y ya se me hacía hasta el tiempo corto, o sea, mentalmente te reduce el tiempo en el que estás yendo, te lo hacen algo que estás aprovechando porque estás disfrutando de la serie o lo que sea, entonces no te cansas, pero bueno, ya no creo que sea un buen tip. No, ahorita hacerlo. no, ahorita ya no. Ahora vamos con la ley de la coherencia. La 8. Vida sana, mente sana. Y es que no puedes tener malos hábitos y esperar buenos resultados. Y este podría ser una recopilación de las otras leyes. Las otras leyes se podrían convertir en hábitos que podrían sostener una vida saludable, llena de energía. Y no solo tu vida, sino tu sistema, tu plan y tus objetivos. Algo que yo le dije al Fabro cuando estábamos haciendo esta ley era como que, claro, bueno, dejando de lado a la gente superpoderosa que puede hacer todo en la vida, que yo me acuerdo que mi mami decía que ella tenía una compañera que salía de fiesta, era buena estudiante, tenía 15 novios, era guapa y hacía todo al mismo tiempo, ¿no? Consumía crack, consumía drogas, no mentira, le metía coca, no mentira. Su secreto era la cocaína. Entonces yo decía, o sea, yo realmente conocía a una chica que era así, me acuerdo que era compañera del karate mío y era así, o sea, claro que en ese entonces tenía otra perspectiva de las mujeres que ya no tengo en ese entonces, pero yo creía que era de las loquitas, decía así, ¿no? Que tenía muchos amigos, que iba a muchas fiestas, que se vacilaba mucha gente, y yo era como que súper juzgadora en ese entonces. Era de las loquitas. Y la man se sacó su beca en física. Wow. Se fue a estudiar y beca completa y la man estudiaba, seguía yendo a física, seguía teniendo sus novios, seguía entrenando. Entonces yo también digo, sí, ya, si dejamos de lado a esa gente súper poderosa. Sí, también he visto. Yo en el libro La Sol Vargas es alguien súper poderosa. No, sí, ella hace todo. Estudia, va a Masterchef, come, se levanta a las 4 de la mañana. Difícil, Dios mío, estar en realistas de televisión. Y mientras estudias, mientras te levantas a las 4 de la mañana. Que ganó la beca de física ahorita. Tú solo porque la amas, ¿no? Sí, te amo. Pero si bueno. ves esto, te amo. Pero dejando de lado eso, el punto es el que decía. Bueno, no hay tanta gente, pero hay mucha gente que por genética viene con una energía increíble. No hay que descifrar ese tipo de personas. Y bien por ustedes, pero no hablemos de. ¿No puedes salirte del video? Gracias. Esto no es para esto. Sí, o sea, para que si tu vida está resuelta. También, sí. A lo que iba con esta ley es que hay mucha gente que es como que quiere ser productiva y quiere ir al gym y quiere comer sano y todo eso, pero los fines de semana se mete 500 litros de alcohol, tiene relaciones tóxicas en su vida que le quitan un montón de energía. O sea, ¿cómo esperas ser productiva si es en un ámbito de tu vida, ¿no? En la parte educacional, como es este caso? Si es que todos los otros ámbitos no lo manejas de esa manera, vas a perder energía. No puedes ser productiva, lastimosamente, si tu vida personal está en un desorden hecho pedazos. No, o sea, es muy poco probable que seas productiva en el colegio. Es muy poco probable que vayas a entrenar en las mañanas porque agotada estás mentalmente y tu cabeza no puede... O lleno de estrés también. O sea, por ejemplo, si esto de tener buenos hábitos y malos hábitos también, esto de tener una buena rutina y tener un buen entorno, también te libera un poquito de este estrés de estar rodeado de personas que tal vez te afectan. Y eso te quita energía. El estrés está comprobado que te quita energía, te puede llegar a ser incluso depresivo o más triste, y la tristeza y todo eso no te da energía. Entonces, tener estos hábitos, yo les digo hábitos base, que tú los haces todos los días y sostienen todo lo demás. Hábitos que te dan más energía, te dan más creatividad, te dan más paz, te dan más tranquilidad y te permiten ser productivo el resto del día. Para mí son hábitos base y son totalmente eso, la base de todo. Y por eso se llama ley de la coherencia, porque lo uno te lleva a lo otro. Es coherente que seas productivo en este aspecto de tu vida si es que todos los pasitos que estás dando para llegar a ese punto tienen coherencia, van a la misma dirección. Es simplemente algo que tiene sentido. Esa es la ley de la coherencia. Totalmente.
Y con eso terminamos las leyes de la productividad para estudiantes desde nuestro corazoncito y nuestra experiencia para ti, amigo, que posiblemente estabas al borde del suicidio porque te ibas a jalar todas las materias. Hoy te vinimos a salvar. Jálate, no pasa nada. Exacto, además no es tan importante. Ahora, una conclusión que quieras dar a nuestros amigos, corta, para que se lleven. Yo quisiera, desde mi experiencia, decirles, bueno, justamente este último punto, que yo lo aprendí después de una experiencia cercana a la muerte, es que nada es tan malo, realmente. O Ni sea, tan importante. Ajá, nada es tan importante. Literal, eso aprendí porque estuve, en esta experiencia que yo dije, wow, me pude haber muerto y uno preocupando. No, ya tenemos poco tiempo, en otro episodio les cuento. O sea, que cuando uno ve que se preocupa por cosas tan pendejas, literalmente, como una calificación. Todo, claro, dejando de lado que hay gente que me estoy matando trabajando, ¿cómo me voy a repetir el semestre? Y ya, ok, dejemos de lado eso un ratito. Pero también salte el video. Pero realmente nada es para tanto, o sea, nada es tan difícil. Yo me acuerdo que le decía al Steven cuando él trabajaba, estudiaba, se intentaba pagar el IES y todo eso, y decía, ay, es que si pasa esto y lo otro, y yo decía, si pasa esto, ¿qué? ¿Cuál es lo peor que puede pasar? Y él me decía tal cosa. Le digo, no es tan malo. O sea, no es tan malo. Incluso si lo peor que puedes pasar es que te mueras, ya tienes un descansito. Ya, pues exacto. Ya de ahí no hay más, ese límite de la tumba no pasa. O sea, nada, o sea, no te tomes nada en serio, porque literalmente la vida debe ser un experimento de algún loquito que creó y nos está viendo ahí como los Sims. Y es su punto, capaz somos entretenimiento para igual alguien más. te vas a morir totalmente. De mi conclusión sería, sí, sé productivo, porque sí te soluciona un poquito más la vida o a largo plazo te da comodidad o te da confort ser productivo, porque empezar, es como, la vida no va igual que una tarea tal vez, porque esto de dejar las cosas para el último o querer empezar un proyecto cuando tienes 40, 45 años no es lo mismo que empezarlo a los 25, porque la energía no es la misma. Mejor empezar de a poco y ser productivo, tener mejores hábitos. Y aún así, si no lo haces, si en el día no fuiste lo productivo que querías ser, pero lo estás intentando, mi consejo es que no te culpes, no te llenes de culpa, que la culpa arruina todo lo demás, te da un peso innecesario y te quita tiempo que en realidad podrías estar utilizando, y en vez de eso te estás lamentando porque no hiciste lo que tenías que hacer. La culpa es un factor que puede arruinar todo tu proceso productivo si le dejas. En mi experiencia, si me lleno de culpa, todo el resto de cosas no funcionan. Entonces te servirá un montón abandonar eso. Y ya, espero que te haya servido estas leyes. Algo que quisiera agregar es que sí, como dije antes, la vida no es tan importante, pero de todas maneras estamos aquí. Así que estos tips son para que el tiempo que estés aquí, pues la pases bien. Exacto. Ese es el punto, pasarla bien, pasar lo mejor que podamos pasar. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado y les haya servido y les sirva, porque bueno, si están viendo esto, tal vez no hayan tenido tiempo de ponerlos en práctica y lo vayan a poner en práctica, así que esperemos que en un próximo capítulo les preguntemos, ¿les sirvió? Ustedes digan, sí, nos sirvió. Sí, entonces, no me suicidé, Dani. Eso no es chistoso. Entonces... Sí, o sea, yo lo digo porque cuando estás en el colegio y estás rodeado de estas cosas, no tienes este tipo de herramientas. Tú ves el colegio, los deberes y estas cosas como si fueran demasiado importantes. Entonces, sí, y he visto y gente que incluso por un deberes, por quedarse, se plantea este tipo de decisiones. Sí. Cuando no son tan importantes. Sí, literalmente no es para tanto. Y bueno, chicos, decirles obviamente que somos Metability y que si les gusta este tipo de contenido, estamos subiendo este tipo de contenido todos los días, todas las semanas, en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Meta-Ability, tanto en TikTok como en Instagram, como Metability en Facebook y en YouTube. Estamos dando siempre contenido de valor en artes, en reels, en historias, tenemos dinámicas, tenemos talleres, tenemos cursos, tenemos una escuelita virtual donde todo esto se compacta, y pues si quieren apoyarnos, por ahí los esperamos, tanto por las redes sociales como en nuestra escuelita. Nos ayudaría un montón si comparten este capítulo, si comparten los capítulos que les gusta, con sus amigos, con sus personas que tal vez necesiten, porque de ley oyen esto y dicen, chuta, el Michael le caería bien este capítulo. A mí no, al Michael. Al Michael, proyectándome, no mentir. Entonces nada, chicos, muchísimas gracias por vernos, acompañarnos este día, y recuerden seguir sus sueños y amarse. Exacto. Así que, ámense. Cuídense, chicos, hasta la próxima. Nos vemos. Ay, sí, y la próxima tal vez tengamos un invitado especial. Tal vez. Seguimos haciendo esto capítulo a capítulo. Tal vez.